Buenas tardes, gracias por participar. Estamos con el doctor Abad. Venimos a hacer 3 anuncios muy concretos. Sí, después habrá lugar para preguntas, supongo, pero 3 anuncios concretos y un saludo, ¿no? Porque es el fin de año, así que quiero saludarlos a todos ustedes, sus familias. Estamos terminando el año tranquilos. Yo recuerdo cuando asumió el presidente Macri en el Congreso, me agarró uno de sus colegas y me dijo: Pratgay, ¿qué le puede decir a la gente? ¿Se pueden ir de vacaciones tranquilos? ¿Van a pasar las fiestas tranquilos? Bueno, dijimos que íbamos a estar tranquilos y estamos efectivamente cumpliendo con esa promesa entre tantas otras. Los anuncios de hoy tienen que ver también con algunas promesas y con algunas decisiones del presidente de cara a fin de año. Ustedes saben que a fin de año habitualmente caen algunas prórrogas, hay que tomar decisiones respecto de algunas cuestiones que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre, algunas cuestiones impositivas, algunas cuestiones de otro orden, y bueno, y de eso básicamente les queríamos hablar hoy. El presidente Mauricio Macri ha decidido ponerle fin, como primera medida, al blanqueo de capitales del gobierno anterior. Ustedes saben que ese es un blanqueo que se aprobó por ley en abril del 2013 y que después fue prorrogado 9 veces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El último vencimiento es mañana, pasado mañana casualmente, el 31 de diciembre. Y bueno, y básicamente la decisión del presidente ha sido ponerle fin a ese blanqueo por una serie de razones que va a explicar muy bien ahora Alberto. Pero yo creo que hay 2 esenciales que hay que destacar de este blanqueo, que son inéditas en cualquier otro blanqueo que hemos visto en la historia, no solamente de Argentina, sino del mundo. Este blanqueo permitía, por ejemplo, ingresar dólares en efectivo y no a través del sistema financiero. Esto, que es insólito para cualquier regulación fiscal, además se da de bruces con uno de los ejes de Cambiemos, que ha sido combatir el narcotráfico. La mejor manera de facilitar el ingreso del narcotráfico es a través de instrumentos que en efectivo permiten, como lo hizo este blanqueo y los sedines, que ingresaran a alguno de esos fondos. Y la segunda cuestión, que es inaceptable en este blanqueo, es que no había ninguna penalización para quienes participaran del mismo. Habitualmente hay una tasa impositiva que se cobra. En este caso el gobierno decidió que se podía blanquear a cambio de nada, favoreciendo entonces sí al que había decidido no pagar sus impuestos en tiempo y forma, y esto comprenderán ustedes que se da también de bruces con otro objetivo muy claro de la propuesta de Cambiemos, que es avanzar hacia un sistema equitativo y avanzar hacia una Argentina con pobreza cero. Por eso es que hubiera sido absolutamente contradictorio con las promesas de campaña y con los ejes de la campaña que el presidente Macri hubiera efectivamente renovado, como lo hizo durante 9 veces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, este sistema de blanqueo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral es para nosotros absolutamente inaceptable. Yo quiero darle la palabra ahora a Alberto para que nos explique un poco los números y su concepción de lo que ha sido este esquema que estamos poniendo en su fin. Y después vamos a avanzar con las otras 2 cuestiones y abriremos a preguntas. Bueno, buenas tardes. Como ustedes recordarán, en el año 2013 se aprobó esta exteriorización de tenencias en moneda extranjera, que en la jerga cotidiana se lo llama blanqueo, y permitía que todas las tenencias en moneda extranjera, tanto estuvieran radicadas en el exterior como en nuestro país, fueran explicitadas. Y acceder a este blanqueo implicaba para quien lo hacía que no tenían que informar la fecha de compra de esas tenencias, estaban liberados de toda acción civil, penal, comercial, etcétera, etcétera. Era un blanqueo en el estricto sentido de la palabra, aunque en su etapa previa o en su gestación previa esto implicara delitos de carácter económico, como podía ser la evasión impositiva, el contrabando, la trata, el lavado de activos, etcétera, etcétera, y la exhibición de los impuestos omitidos. Y como dijo Alfonso, además esto no tenía ningún tipo de costo fiscal, como habitualmente se hace para quien se le da
este tipo de, digamos, de derechos, entre comillas. La forma de exteriorización de esta moneda extranjera era después con la compra de un BADE o un CEDIN. El BADE era un título y el CEDIN era un certificado de depósitos que se entendía iba a facilitar la compra de inmuebles en un momento en que el dólar tenía dificultades para acceder y además en el cual todas las operaciones inmobiliarias estaban tasadas. En la práctica todas las operaciones se volcaron prácticamente al CEDIN, el BADE prácticamente no tuvo existencia concreta. Y para que ustedes tengan una idea de qué significó esto en términos cuantitativos, la primera estimación partía de 3.200 millones de dólares que se iban más que recaudar, a blanquear en 3 meses. Este objetivo no se logró y luego de 9 prórrogas que implicaron un aumento en la estimación de lo que se iba a blanquear del orden de los 5.000 millones de dólares, a la fecha de hoy el volumen registrado es de 2.595 millones de dólares, o sea que estamos un poquito por arriba del 50%, o sea que esto en términos cuantitativos, aparte de todos los beneficios extraordinarios, diría yo, que tenía asociados, no tuvo la adhesión que se suponía que iba a tener que tener. Supongo que estaba en un marco, esta situación, un marco político institucional distinto al que tenemos ahora y en un marco macroeconómico también sin la previsibilidad que tiene el actual. Creo que eso también explica parte del poco éxito, por no decir del fracaso del sistema. Lo otro que podríamos recordar es que esto fue una medida que nos parece que fue de promoción casi sectorial, porque estaba dirigido a la actividad inmobiliaria. Nosotros creemos que su planteo también roza, por lo menos, principios de equidad básicos en el sistema tributario y principios de proporcionalidad, porque termina beneficiando a quienes tienen claramente mayor capacidad contributiva. Así que a la luz de todas estas situaciones, de su fracaso en términos cuantitativos, de sus fallas en términos cualitativos, coincidimos con el ministro en propiciar, en función de lo que decía el presidente, su eliminación a partir del año que viene. Esto es básicamente. Gracias, Alberto. La otra cuestión que queríamos explicarles son las decisiones que hemos tomado en conjunto con el Gabinete Económico en estos días respecto de algunas de estas prórrogas y algunos vencimientos. Ustedes ya conocen la decisión que se ha tomado respecto del impuesto extraordinario a los automotores y a los vehículos y embarcaciones. Algo de eso ya han visto ustedes en los medios hoy. Esa fue una de las decisiones que se tomaron ayer conjuntamente en un gabinete en el que participaron el ministro de Energía, el ministro de Producción, el ministro de Agricultura, el director de la AFIP y quien les habla. Primera reflexión, esa es la manera en la que este gobierno toma las medidas, ¿no? No hay ninguno que esté por encima del otro, las medidas se discuten, se llega a un consenso, se mira lo particular y lo general y a partir de allí se van tomando las decisiones. La decisión respecto del impuesto extraordinario a los autos es una decisión muy sencilla. Simplemente lo que nosotros dijimos fue: volvamos a la situación anterior al enchastre que hizo el gobierno de Cristina Kirchner. ¿A qué me refiero cuando digo el enchastre? Cuando había una brecha cambiaria muy grande y cuando muchas divisas se iban a través del mercado de los autos de alta gama, al gobierno se le ocurrió resolver, entre comillas, un problema cambiario con un instrumento fiscal. Y así aparecieron estas alícuotas insólitas en un esquema muy extraño también. Y nosotros lo que dijimos es: volvamos al esquema anterior, al de la ley vigente al momento en que el gobierno tomó esta decisión. En esa ley, casi sin excepción, todos los vehículos tributaban una tasa nominal del 10%. Y lo que hemos decidido ayer, y va a salir publicado, si Dios quiere, mañana en el boletín oficial, es que volvemos a ese esquema
con dos excepciones. Una excepción debajo de los 300, del valor de 350.000 pesos, los autos y vehículos y automotores van a estar exentos de la tasa que originariamente era del 10, ahora pasa al 0. Entre 350 y 800.000 vuelve al esquema original con la tasa del 10%, y arriba de 800.000, claramente eso es un auto de altísima gama, la tasa va a ser del 20% y no del 10% como fue originariamente antes de esta distorsión cambiaria. La señal que estamos dando, y la vamos a dar en cada decisión que tomemos desde el punto de vista tributario, es vamos a un esquema más simple y a un esquema más progresivo, donde cobramos más a los que tienen mayor capacidad contributiva. Lógicamente este es un momento donde necesitamos ordenar la cuestión fiscal. Entonces, si hay un individuo que puede comprarse un auto de 800.000 pesos en el mercado, seguramente que tiene la capacidad de contribuir con un 20%, cosa que antes no se capturaba, porque la tasa era tan alta que directamente ese auto no se comerciaba. Si ustedes se toman el trabajo de ver lo que ha sido la evolución de la producción y venta de autos desde que se instauró este tributo, las caídas son muy fuertes. Esto ha repercutido sobre la industria, no solamente por lo que pasa en Brasil, sino también este impuesto la ha afectado. Y la lógica, como ya lo ha explicado el ministro Cabrera en sus negociaciones con las automotrices, es que la contracara de esta decisión de ponerle fin a este sistema, hay un compromiso de las automotrices de invertir y de planificar con mayores niveles de producción hacia adelante, y esto, si Dios quiere, es lo que más le interesa a Alberto, redundará en más recaudación y no menos, ¿no? Por el lado del volumen. Tomamos otras decisiones que también queremos transmitirles, que van a aparecer mañana en el boletín oficial. Hemos decidido mantener por 6 meses el régimen de promoción para los fabricantes de bienes de capital nacional. Este esquema ustedes lo conocerán. Las pymes locales tienen acceso a bienes de capital producidos dentro de las fronteras del país con una exención impositiva del 14%. Esto es no solamente para promover a las pymes, sino también para promover el desarrollo de las empresas de bienes de capital. Hay un compromiso de que estas empresas, para acceder al beneficio, tienen que mantener constante o incrementar el plantel de empleados. Eso también se mantiene. Nosotros lo hemos prorrogado por 6 meses porque creemos que es un buen sistema, pero nos vamos a tomar estos 6 meses para emprolijarlo, por decirlo de una manera. Porque cómo venía funcionando este sistema, se generaba el crédito fiscal, ese crédito fiscal se acumulaba en algún lugar y entendemos que no era lo suficientemente automático el sistema de liquidación de ese beneficio tributario para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, Alberto Abad va a estar trabajando en los próximos meses para que este beneficio que el gobierno quiere mantener efectivamente llegue a los que tienen que llegar, a través de un esquema mucho más automático. Inclusive estamos evaluando con Alberto la posibilidad de que ese 14% funcione como un pago a cuenta de algún impuesto, de manera tal de que no tenga que haber ni papeleo ni posibilidades discrecionales del funcionario que decide: a vos te doy el 14% y a vos te dejo esperando en la cola, ¿no? Entonces, la decisión es seguir adelante con el esquema, pero emprolijarlo, y nos tomamos 6 meses para encontrar la manera de emprolijarlo. Seguramente lo vamos a hacer en menos de 6 meses, pero la prórroga es por 6 meses. Y después hay otras decisiones que hemos prorrogado por 4 meses, hasta el 30 de abril del año próximo, con la lógica siguiente. Nosotros ponemos una fecha del 30 de abril porque entendemos que a partir del 1 de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso y se empiecen a discutir cuestiones del orden tributario, no solamente ese es el ámbito para la discusión tributaria, sino que efectivamente este Poder Ejecutivo Nacional va a llevar a consideración del Congreso algunas modificaciones tributarias que están asociadas con las prórrogas que estamos aprobando en el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con el impuesto a los combustibles líquidos, al biodiesel, en realidad. El ministro Aranguren está en estos momentos diseñando un esquema tributario que sea equilibrado con todas las fuentes de energía, pero que sobre todas las cosas promocione
y apoye las energías renovables y las energías limpias. Y en ese sistema, mientras el ministro trabaja, lo que estamos haciendo es extendiendo la extensión del impuesto al biodiesel que vencía el 31 de diciembre de este año. En cigarrillos, la discusión de todos los años, ustedes conocen lo que pasa todos los años con el impuesto de emergencia adicional a los cigarrillos. La ley aprueba una alícuota del 21%. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar esa alícuota y lo ha hecho todos los últimos años, creo que hace más de 10 años, bajándola al 7%. Si nosotros no nos expedíamos en este sentido, la alícuota volvía al 21%, que es efectivamente lo que establece la ley. La decisión nuestra ha sido mantenerla en el 7%, pero extender esta prórroga hasta el 30 de abril, con la idea de que en las sesiones ordinarias del Congreso del año que viene tengamos también una discusión a fondo acerca de impuestos internos, acerca de aquellos impuestos que impactan de lleno en algunos bienes considerados como los cigarrillos o como el alcohol, que tiene un efecto notable sobre la salud, y pensándolo más en términos de cómo esto se hace en otros países del mundo. Por ejemplo, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice que en ningún caso en cigarrillos el impuesto o el componente impositivo debiera ser inferior al 70% del valor del atado de cigarrillos, ¿no? En Argentina estamos por debajo de ese nivel. Nosotros tenemos una propuesta para discutir en el Congreso. Cuando la llevemos al Congreso la vamos a discutir, y por eso la prórroga nuestra es solamente hasta el 30 de abril, para que el Congreso tenga 2 meses para discutirlo y para que salga una ley como corresponde. Finalmente, la otra cuestión que estamos extendiendo es un beneficio que viene desde el año 2001, ¿no es así? No, sí, alrededor de 2001. 2001, que es el reintegro, quiero decir bien esto porque estoy con el director de la FIP, pero es el reintegro, la devolución parcial del IVA sobre compras realizadas con tarjetas de débito. Así es, no lo hubiera podido decir tan bien como Alberto. Eso es para compras de hasta 1.000 pesos y es una devolución del 5% de la alícuota de 21 puntos del IVA, se devuelven 5 puntos. Exacto. Para todos aquellos que utilicen su tarjeta de débito en una compra inferior a los 1.000 pesos. Misma lógica, nosotros lo mantenemos hasta el 30 de abril porque entendemos que este es un impuesto que se va a fusionar en otra propuesta de campaña, que es la devolución del IVA a los bienes de la canasta básica a los sectores más humildes de la población. Entonces, la idea de este impuesto es enfocarlo más hacia los que realmente lo necesitan. Para eso necesitamos una ley. Mientras se discute la ley, sostenemos este beneficio, que el año pasado tuvo un costo fiscal de 4.000 millones. Sí, un poquito más de 4.000. Y mientras dure esta extensión hasta el 30 de abril, la novedad es que estamos también extendiéndolo a las compras de combustibles, que estaban hasta el momento exentas de este beneficio. Vale decir que los que hoy llenen el tanque con 1.000 pesos, si tienen esa suerte, ¿no? Si lo pagan con tarjeta de débito, van a tener una devolución correspondiente de la alícuota que hasta ahora no tenían. Y esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo para contener algunos aumentos de precios que hemos visto en las últimas semanas. Finalmente, y ya después sí vamos a abrir a preguntas, otra decisión que seguramente aparece mañana en el boletín oficial, es un decreto ya firmado por este ministerio y por el presidente de la Nación. Estamos decretando la emergencia estadística nacional. Básicamente la idea es darle al director del INDEC las herramientas necesarias para ordenar la situación del INDEC. Ustedes saben que estamos en una situación muy particular porque el INDEC, las nuevas autoridades han llegado a la conclusión de que con la situación actual no se pueden publicar los índices que habitualmente se publicaban. Entonces hemos llegado a la conclusión de que era necesario el instrumento de la emergencia estadística para recuperar la verdad. Básicamente lo que queremos es que el INDEC deje de mentir, que vuelva a decir la verdad, y eso lo vamos a ir logrando a lo largo del tiempo, y este es un instrumento que lo va a ayudar al licenciado Todesca para avanzar en esta dirección.
Estamos evaluando todavía el cronograma de publicación de índices del INDEC. Desde ya les aviso lo que ustedes ya saben, que el índice de precios al consumidor hasta nuevo aviso no se va a publicar. Desde este ministerio estamos evaluando la posibilidad de elegir un índice alternativo para que no se discontinúe la serie del SER, de la que dependen algunos contratos financieros y otros no financieros, pero en todo caso eso es una decisión separada. La idea de lo que les queríamos anunciar hoy, conjuntamente con el fin del blanqueo y las decisiones de impuestos internos, es que hay una decisión política del presidente Mauricio Macri de ir a fondo en la reorganización del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es un instituto que nunca debiera haber sido intervenido por quienes lo intervinieron y usaron de él durante varios años para mentir de manera escandalosa a la población. Así que esas eran las tres noticias o las tres decisiones o grupo de decisiones que les queríamos compartir. No sé si querés agregar algo, Alberto, a eso. No, abrimos el piso a preguntas. Hola, buenas tardes. Esteban Rafael, el cronista. Buenas tardes, dos preguntas para el ministro. La primera tiene que ver con esto último que acaba de anunciar. Quería saber en concreto qué significa la emergencia estadística, qué herramientas, digamos, tendrá la nueva conducción para definir bajo este decreto. Y la segunda, si puede adelantar algo de lo que puede llegar a ser el inicio de negociaciones con los fondos buitre a partir de la segunda semana de enero. En concreto porque hay una ley que impide a la Argentina mejorar la oferta que se hizo en los dos canjes o en las dos ediciones del canje. Si ustedes tienen pensado ir al Congreso a modificar esta ley o si quizás pueden hacerlo por la vía del decreto. Gracias. Sí, nosotros tenemos pensado ir al Congreso y que una vez que haya un acuerdo, que ese acuerdo esté refrendado por el Congreso de la Nación. Entendemos que esa es la manera de proceder más allá de lo que indique la ley, porque es un tema que no se ha resuelto en 14 años, ya van a ser casi 15. Entendemos que a esta altura ya es una política de Estado y nosotros simplemente lo que hemos hecho hasta ahora es abrir un canal de negociación que durante todo este tiempo estuvo cerrado. Saben que ya han habido 2 reuniones del secretario de Finanzas con el mediador en Nueva York, han acordado un cronograma, seguramente en los primeros días de enero va a haber la primera reunión oficial entre el mediador, los representantes de la República Argentina y los representantes de los litigantes en la causa que ya tiene sentencia firme en la Corte de Nueva York. Nosotros hemos tomado la decisión de incorporar un estudio nuevo de abogados para esta etapa final. Entendemos que el estudio anterior ha sido parte del fracaso de la mala negociación del gobierno y por lo tanto es difícil encontrar una mejor solución con los mismos protagonistas. Ese estudio va a seguir a cargo de algunas cuestiones, pero básicamente estamos buscando un nuevo estudio que nos permita efectivamente completar la última tarea que queda. Los tiempos serán los que indiquen la negociación. Nosotros ya lo hemos dicho más de una vez, entendemos que hay algunas cuestiones por limar, empezando por el cálculo de intereses del fallo y algunas otras cosas. Lo iremos informando a medida que eso suceda, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Respecto de el decreto de emergencia estadística, si te parece, Esteban, te leo los primeros 2 artículos, arriesgando porque no tengo los anteojos, estoy tratando de no... Sí, los tengo acá, pero no los quiero usar. Aprendí a hacer las notas sin anteojos para después poder leerlas sin anteojos, ¿no? Pero dice, el artículo 1, declaras en estado de emergencia administrativa al Sistema Estadístico Nacional y a su órgano rector, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, administración desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas hasta el 31 de diciembre del 2016. Artículo 2, delegas en el señor Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, vale decir yo, las facultades necesarias para A, cubrir cargos de dirección que se encuentren vacantes, B, disponer modificaciones en la estructura orgánico-funcional del instituto y demás. Básicamente acá la cuestión es que como está armada la situación institucional del INDEC,
y habida cuenta que tenemos que tomar algunas decisiones importantes, como ya lo está diseñando el licenciado Todesca, queremos que las tome el licenciado Todesca y que no sea una decisión del presidente de la Nación cada vez que hay que tomar estas decisiones. Pero, lógicamente, mientras haya emergencia estadística, mientras estemos revisando qué es lo que hay en cada sector, mientras la conclusión sea que no estamos en condiciones de publicar algunos índices, entonces esa emergencia estadística incluye también la imposibilidad de producir alguno de los informes a los que el INDEC los tenía acostumbrados. A uno ya no se acuerda tanto, ¿no? Porque hace 8 años que mucha bolilla no le prestamos al INDEC en la mayoría de los informes. Bueno, la idea es que en el plazo más corto posible volvamos a creer en el INDEC y para eso necesitamos este instrumento. Sí, Una cada uno, dale. Hola. Así preguntamos. Hola. Hola, Liliana Franco de Ámbito. Hola, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta es referida ya a varios días de la apertura del cepo. ¿Cómo evalúa la respuesta en materia, tanto en función del tipo de cambio como en función de precios? ¿Y cuánto es la estimación que tienen de recaudación tributaria para el año 2016? Gracias. ¿Recaudación tributaria por el impuesto a las ganancias de los futuros? Total. Toda la recaudación. Ah, bueno, esa se la dejo a Alberto entonces. Metele esa y después yo voy a la otra. Bueno, en términos de la recaudación venimos con niveles razonables. Ustedes saben que en AFIP nos manejamos por el criterio del percibido y no por el devengado. O sea que no hacemos estimaciones hasta el día de cierre y cuando tengamos toda la recaudación definitiva, pero les puedo decir que los niveles son razonables del último mes, estamos cumpliendo la meta anual y estamos en entornos del orden del 30%, pero repito que el número de variación, ¿no es cierto? El número final lo vamos a dar el lunes. Y Liliana, respecto de, creo que se cumplen hoy 2 semanas de la primera conferencia de prensa. Había mucha más gente aquella vez, ¿no? En esa conferencia de prensa. Y quizás eso es un indicador, ¿no? De que las cosas están un poco más tranquilas. Nosotros estamos tranquilos también. Creo que la conclusión a la que llegamos es que nosotros buscamos normalizar el mercado de cambios y el mercado de cambios se ha normalizado. Funciona con bastante buen volumen el mercado mayorista. Funciona el mercado de futuros, que ustedes saben que estuvo en una situación de emergencia que parecía que no iba a poder abrir. El mercado de futuros está dando señales de tasa de interés que son bastante consistentes, no solamente con el mercado en Nueva York, o sea, ese disparate de que eran 2 curvas diferentes, cuando el Banco Central regalaba los contratos de futuros, ya no sucede más. Las señales de precios de ese mercado funcionan, son una buena herramienta de cobertura para una parte importante de los exportadores de Argentina. Como dije antes, está en línea con las tasas del EVAC que está instrumentando el Banco Central. Está funcionando todo normalmente y en estas 2 semanas hemos recuperado, no sé los números de hoy, pero estamos arriba de los 1.100 millones de reservas en 2 semanas. Para que ustedes se hagan una idea, inmediatamente antes de levantar el cepo estábamos perdiendo alrededor de 1.000 millones por semana. Y hasta noviembre creo que la caída de reservas había sido de alrededor de 7.500 millones en todo el año. Claramente ha habido un cambio de tendencia. Nosotros hemos ido tomando algunas decisiones adicionales que las adelantamos en su momento y las podemos compartir ahora como acciones que ya han sido tomadas, como el bono a los importadores, que le permitió al Tesoro cerrar el mes de diciembre sin apremios, porque capturamos casi 14.000 millones de pesos, que le permitió al Banco Central evitar tener que otorgar esas divisas a importadores que estaban atrapados en el cepo, y que lo hizo de una manera absolutamente justa y equitativa, porque quienes accedieron a ese bono de tesorería pagaron un tipo de cambio equivalente a 13,15, ¿no? En un momento algunos importadores nos decían que le teníamos que dar el tipo de cambio oficial del momento de la compra, que era 9,80. Bueno, no. Por supuesto que eso no lo hicimos y lo resolvimos de esa manera, que fue equilibrada fiscal, monetaria y cambiariamente. Seguramente mañana va a salir en
en el boletín oficial, perdón, ya salió en el boletín oficial el canje de instrumentos entre el Banco Central y el Tesoro Nacional. Mañana seguramente se va a terminar de perfeccionar ese canje, donde a cambio de letras intransferibles e inmovilizables, el Banco Central va a tener instrumentos líquidos y negociables, que son bonos del Tesoro Nacional. Esto le va a dar liquidez al Banco Central y además, algo que no se ha comentado todavía en los medios, le permite al Tesoro Nacional una reducción de la deuda, porque como consecuencia de este canje entre títulos públicos que cotizan a valor de mercado y las letras intransferibles que no cotizaban a valor de mercado y que estaban por lo tanto sobrevaluadas en el balance del Banco Central, la deuda nominal del sector público nacional cae como consecuencia de este canje en alrededor de 2.400 millones de pesos, que es un 1% de la deuda, pero que no es poca cosa teniendo en cuenta todo lo que tenemos por arreglar. ¿Qué más puedo decir del funcionamiento del mercado de cambios, Liliana? Nuestra preocupación, yo lo dije el primer día, lo planteaste vos en tu pregunta, nunca fue nuestra preocupación ni el tipo de cambio ni la salida del cepo. Ustedes nos vieron bastante tranquilos ese día. Nuestra preocupación tenía que ver con lo que venía sucediendo antes de la unificación del mercado de cambios, en atención o en ocasión de expectativas que nosotros dijimos en aquella reunión que no se iban a convalidar, ¿no? Y quiero aclarar esto, ya lo dijimos más de una vez, pero vamos a insistir. Cuando ustedes miran, estamos mirando la evolución de precios semanalmente, sobre todo los precios más sensibles, y se ve con muchísima claridad que en las últimas 8 semanas, el 80% del aumento que hemos visto en precios de bienes sensibles se dio en las 4 semanas previas a la liberación del cepo. Básicamente lo que estaba pasando, hablando de liberación, el gobierno anterior decretó una zona liberada para que algunos empresarios pudieran remarcar los precios, ¿no? Y después, en la campaña sucia, como ustedes saben, se instaló la idea de que Macri iba a liberar el cepo, el tipo de cambio se iba a ir, no sé, 18, 20, 22, bueno, el mejor postor. Entonces eso generó una psicosis de expectativas. Muchos remarcaron los precios con un dólar muy por encima de los niveles actuales, y entonces nosotros estamos trabajando sobre esas expectativas y sobre acciones concretas para que los precios que se desbordaron en función de cosas que no sucedieron, bueno, se vuelvan a recalcular. Y el momento el embudo en el que esta discusión finalmente encuentra su cauce va a ser en el diálogo social al que va a convocar el presidente de la Nación a mediados de enero, con los sindicatos, con los empresarios y con el gobierno nacional, para encontrar un cauce a las distintas demandas y para que efectivamente atravesemos el verano con tranquilidad, también en ese capítulo que preguntabas vos, Liliana, y te agradezco que preguntes porque es el que más nos ocupa en estos momentos. Sí les puedo decir que con la información disponible que tenemos nosotros hasta el momento, ese brote inflacionario anterior a la devaluación o a la unificación, como ustedes lo quieran llamar, se ha ido acomodando y en las semanas subsiguientes ha bajado notablemente el ritmo de aumento de los precios, han caído algunos precios. Nosotros estamos encima de eso, siguiéndolo con mucho detalle, porque entendemos que muchos de estos aumentos no tienen razón de ser, habida cuenta de cómo hemos logrado ordenar el esquema cambiario sin llegar a esos escenarios catastróficos que nos prometían los que hoy están en la oposición. Sí, buenas tardes, ministro. Cristian García, de Canal 9. Quería saber si el gobierno ya está analizando modificaciones profundas en el impuesto a las ganancias y, en el caso de ser la respuesta positiva, ¿cuándo serían dadas a conocer? Sí, esto es parte del compromiso que asumimos en campaña y de la lista de proyectos de ley con los que se va a presentar el presidente Macri el 1 de marzo en el inicio de las sesiones ordinarias. Parte de esto ya lo hemos hecho, como ustedes saben, hemos tomado una decisión en el mes de diciembre de eximir del impuesto a las ganancias a los aguinaldos
de aquellos trabajadores que cobraran hasta 30.000 pesos por mes. La lógica de los 30.000 pesos por mes es porque nuestra promesa en esa reforma a las ganancias va a ser arrancar con un mínimo no imponible de 30.000 pesos. Pero no solamente va a ser el mínimo no imponible, sino también toda la escala de ganancias que se ha ido aplanando en los últimos años, y están los que no pagan el impuesto y los que si lo pagan están rápidamente alcanzados por una alícuota muy grande, que no es el espíritu del impuesto a las ganancias. Nosotros queremos que sea efectivamente progresivo y eso es lo que vamos a presentar en el Congreso. Aprovecho esta pregunta para reforzar algo que me olvidé de decir en la pregunta anterior de Liliana. Nosotros hicimos el esfuerzo fiscal de devolver el impuesto a las ganancias a ese aguinaldo que alcanzó a, bueno, la gran mayoría de los asalariados que tienen ingresos por debajo de los 30.000, pero no fue ese el único esfuerzo fiscal que hicimos de cara a fin de año. Como ustedes saben, hubo una suma fija de 400 pesos por beneficiario de asignación por hijo y por jubilado y pensionado de la mínima. Eso implicó un costo fiscal de 3.600 millones de pesos, concentrado en estas últimas 2 semanas del año. El cálculo que hacemos nosotros, si nos concentramos en esa población objetivo, que representa más o menos el 30% más vulnerable de la población, si miramos el ingreso promedio de esos hogares que están en el 30% más vulnerable, que son básicamente los que han recibido ese beneficio de 400 por persona en el caso de los jubilados, 400 por hijo en el caso de los hijos, que en general hay más de 2 en los hogares. El cálculo que hacemos nosotros, Liliana, y lo ato a tu pregunta anterior, es que esto ha implicado una mejora en el salario de bolsillo para el 30% más vulnerable de la población de alrededor del 10%, ¿no? Y entendemos que este ha sido el esfuerzo fiscal para compensar algunos de los aumentos desmedidos en alimentos y bienes de primera necesidad, y creemos que con ese esfuerzo lo hemos compensado sobradamente, pero por supuesto que la batalla no termina ahí. La batalla empieza con el diálogo social y el acuerdo de precios y salarios que empieza a mediados de enero. Perdón que conecté las 2 preguntas, pero me había olvidado de eso. Hola, ministro. Alejandro Bianchi, de TN. Hola, Alejandro. Inflacionario. Hola. ¿Con qué indicador de inflación se van a sentar a negociar ahora en el diálogo social con los empresarios y con los sindicatos, teniendo en cuenta que el INDEC no va a publicar su índice de inflación? Y quería saber qué expectativas tienen ustedes de inflación para diciembre. Hoy un centro de almaceneros difundió su propio indicador de su propia canasta y a ellos le dio 11,6% para noviembre y para diciembre, sumado los 2 meses, ¿no? Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿qué va a pasar con los CEDINES y con los BADES? Si el central los va a rescatar, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora? Bueno, varias preguntas y me las olvido, así que me las recuerdan después. Empiezo siempre por la última yo, así que tomen eso. Si quieren que le ponga el foco a una pregunta, déjenla para el final. O hacemos una, sí, sería mejor hacer una. Bueno, en todo caso, los CEDINES son un compromiso asumido por el Estado Nacional, así que tienen vida propia, y los que todavía quedan en circulación, que entiendo que andan por los 500 millones de dólares, el resto se han rescatado, de los 2.500, 2.600 que mencionaba Alberto, quedan vivos 500 millones, y eso es, bueno, cuando ustedes saben que son como un cheque al portador. Con ese CEDIN, el que perfeccionó la operación inmobiliaria va al Banco Central y el Banco Central tiene el compromiso de rescatarlo, ¿no? Respecto de las estimaciones de precios, una primera reflexión que quiero hacer es la siguiente. Nosotros no vamos a prohibir que las consultoras privadas hagan su propia estimación. Digo esto porque este era el estado de situación durante mucho tiempo, y ustedes saben que el Congreso de la Nación tuvo que tomar esa información porque los diputados les prestaron los fueros a los economistas que calculaban lo que todos sabíamos que estaba pasando y que el INDEC negaba, ¿no? Uno de esos economistas, ustedes saben muy bien, es hoy el director del INDEC, Jorge Todesca. Entonces, nosotros vamos a mirar las distintas estimaciones privadas, no nos tiembla el pulso. Por supuesto que nos vamos a tomar el trabajo de ver qué canasta y qué canasta no, para que sea realmente representativo de lo que se interpreta como un grupo de bienes que refleja el consumo promedio de un hogar tipo.
Hay también otros índices oficiales de precios en las provincias y nosotros estamos viendo la alternativa de usar alguno de esos índices para la discusión salarial y para alguna otra cuestión mientras dure la emergencia estadística en el INDEC. Las estimaciones, me preguntabas por las estimaciones de inflación, creo que andan más o menos por el 3%, 3,5% para el mes de diciembre. Como yo le decía antes, si el número fuera 3,5, alrededor de 2,5 puntos sucedieron antes de que asuma este gobierno y 1 punto después. Ese punto no es muy diferente de la inflación que venía más o menos corriendo antes de la asunción del nuevo gobierno. Repito lo que dije antes, hubo un salto concreto, muy encapsulado en torno de expectativas que no se cumplieron antes de que asumiera este gobierno, gracias a la zona liberada del gobierno anterior. Desde entonces nosotros estamos trabajando por ordenar esa cuestión. Para ser más gráfico y que se entienda mejor, la basura no es nuestra, pero no tenemos ningún problema en ir limpiándola de a poco, ¿no? Sí, acá, Ayelen Vázquez para 360 TV. Hola, Yelen. Hola. Preguntarle en principio si calcularon o tienen el cálculo de cuántos dólares tienen los argentinos fuera del sistema financiero nacional. Y en segundo lugar, si va a haber o si tienen pensado de que haya beneficios para las personas que quieran atraer sus capitales, invertir sus dólares aquí en el país. Bueno, se la dejamos a Alberto esa. Yo diría que el tema de la cantidad de dólares que hay de argentinos en el exterior y localmente es un número muy discutido, es un dato que lo tienen algunos consultores internacionales. Es importante, pongámosle 140.000 millones de dólares para poner un número, pero está sujeto a una gran variación precisamente porque como muchos de esos fondos no son fondos blancos o exteriorizados, el cálculo es difícil. Con relación al tema de los inversores del exterior, creo que lo que comentó Alfonso durante todo este tiempo da un marco de referencia claro. O sea, los inversores del exterior se encuentran con un país ordenado política e institucionalmente, con un marco macroeconómico previsible, así que van a tener las oportunidades de inversión que ofrece un país con esas características, con los recursos naturales y con los recursos humanos que tiene la Argentina. Si la pregunta hacía referencia al tema de si hay un proyecto de, llamemos así, de blanqueo de capitales, no hay ninguno en cartera en este momento, porque nosotros estamos pensando el tema del esfuerzo que va a tener que hacer el Estado, y en particular nos toca a nosotros en el tema de la recaudación, porque como ustedes habrán escuchado, todas estas prórrogas, todos estos beneficios implican un altísimo costo fiscal. Y estamos en un momento con presión tributaria alta, o sea, el gobierno ha asumido costos fiscales por temas sociales adicionales y está bajando la presión tributaria en la medida de lo que hizo, por ejemplo, con la soja, lo que se hizo el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. O sea, estamos en una situación donde el esfuerzo recaudatorio tiene que ser muy fuerte y queremos cambiar las soluciones, yo diría, como decíamos antes, que lastiman el pacto fiscal, como puede ser un blanqueo, con una actividad recaudatoria inteligente, mejorando nuestras técnicas, asumiendo que va a haber un mayor compromiso de cumplimiento voluntario de toda la ciudadanía, y el esfuerzo va a estar en esa línea. Y además facilitarle a los ciudadanos el pago de sus impuestos. Así que el foco va a estar puesto en ese sentido y esperamos tener una respuesta, porque creo que hay varios sectores de la economía que han recibido beneficios para sacarlos de situaciones que eran en muchos casos inequitativas, y que esto va a aumentar obviamente la producción, el consumo y la inversión. Y allí es donde el sistema impositivo tiene que recuperar la parte que le corresponde. Si los sectores que han tenido estos beneficios se olvidan de hacer ese esfuerzo, bueno, una de nuestras funciones es recordarles y ponerles en su agenda de que el pago de los impuestos es una obligación que tenemos que cumplir todos.
Luis Dinardo de Noticias Argentinas. Hola Luis. Ministro, usted mencionó que toda la cuestión de precios y salarios se va a tratar de darle cauce en el marco del diálogo social, pero teniendo en cuenta que no va a haber indicadores precisos de inflación, en ese momento el gobierno va a sugerir un acuerdo de porcentaje para la negociación de paritaria, mirando que los reclamos sindicales no distorsionen este tipo de ordenamiento económico que está haciendo el gobierno. ¿Se entiende? Estoy esperando la pregunta. No, la había hecho. Si el gobierno va a sugerir algún tipo de porcentaje en la negociación salarial que viene. Eso teniendo será... en cuenta esto de que está ordenando la economía y que un reclamo sindical no afecte este ordenamiento que está intentando el gobierno. No, nosotros no creemos que el reclamo sindical afecta el ordenamiento. Lo que sí creemos es que si los responsables de fijar precios muy importantes para el desarrollo de la economía están trabajando con expectativas que son diferentes a las expectativas que tiene el gobierno nacional y las que se compromete a cumplir, entonces es en el mejor interés de todos que discutamos cuáles son esas expectativas y que haya una coordinación entre precios, salarios, política monetaria, política fiscal y demás. De eso se trata el diálogo al que hacemos referencia nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el horizonte de tiempo tiene que ser más largo que el último mes, porque entendemos que en el último mes se han acomodado algunos precios relativos, se han desacomodado algunos precios en función de expectativas que no se cumplieron. Yo estoy seguro que si hago una encuesta en esta sala y si la hacíamos hace 2 semanas, de cuánto iba a estar el dólar 2 semanas más adelante, arrancábamos en 15 posiblemente para arriba, ¿no? Y veo cabezas que hacen así. Lo mismo que les pasa a ustedes, les pasa al resto de la economía, ¿no? Entonces, esta es la idea de ordenar las expectativas. Nosotros no tenemos en carpeta la ideología de que si sube el salario aumenta la inflación. No, nosotros lo que queremos es cuidar el empleo, cuidar el bolsillo del consumidor, volver a crecer y poner a Argentina de vuelta en la senda del desarrollo. Y para eso hace falta que tengamos un diálogo y que nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones. Si cada uno se corta solo, entonces la historia argentina es rica en estos episodios y nos demuestra que eso sale mal. Si la pregunta tenía que ver de vuelta con cuál va a ser la vara de medida de precios, bueno, vean, durante 7 años hubo paritarias con un INDEC que mentía, ¿no? Entonces, se puede hacer un acuerdo social sin un número del INDEC. Es más, yo creo que es mejor hacerlo sin una publicación del INDEC que con una publicación que miente del INDEC. Entonces, esta pregunta habría que habérsela hecho a lo largo de los últimos 7 años. Encontraremos un indicador y en función de ese indicador veremos cuál es la manera de ordenarnos, pero sobre todo hacia adelante, ¿no? Creo que la discusión tiene que ser hacia adelante, previendo que, como bien dijo Alberto hace un rato, con este gobierno que va ordenando una cantidad de cosas y que tiene cierta credibilidad, ha despertado credibilidad en la población, bueno, que también nos crean los actores económicos que fijan los precios y los salarios, de que efectivamente vamos a un esquema donde van a ir bajando los índices de inflación, ¿no? Ustedes lo han escuchado al presidente del Banco Central hablar de metas de inflación. Nosotros lo hicimos cuando estábamos en el Banco Central y no nos fue tan mal porque bajamos la inflación del 40 al 5%. Entonces, la lógica va a ser esa. El gobierno va a establecer una meta de inflación, el Banco Central va a tener la independencia para cumplir con esa meta. Si esa meta es creíble, entonces los sindicatos y los empresarios van a tomar esa meta como referencia y en función de esa referencia se establecerá un nivel de salarios que está un poco por encima de la inflación para que haya recuperación del poder adquisitivo, siempre y cuando esto no implique pérdidas de empleo, ¿no? Esto es todo lo que hay que discutir en una economía que todavía no crece, ¿no? La economía que heredamos es una economía no solamente con índice mentiroso, sino con 4 años de estancamiento, ¿no? Entonces eso también está en la discusión y también está en la discusión los esfuerzos que nosotros hacemos en algunos campos. Por eso el ejemplo de la industria automotriz. Nosotros nos damos por servidos en términos de que hicimos un esfuerzo grande fiscal. Estamos esperando cuál es la respuesta de los empresarios del sector automotriz,
de los sindicatos del sector automotriz. La misma lógica, ustedes saben que hay un acuerdo muy particular en el sector energético, donde se le reconoce al productor un precio de barril que está muy por encima del valor internacional. La idea de eso es un esfuerzo fiscal del gobierno para proteger el empleo. Bueno, queremos que del otro lado haya un esfuerzo en la misma línea para poder ordenar todos esos objetivos con el bien común, no con el bien sectorial o con el bien individual o con el bien personal, ¿no? Esta es un poco la idea del diálogo. Perdón que me extendí, pero creo que hacía falta aclararlo. Hola. Dos más parece que hay. Ministro, buenas tardes. Francisco Jueguen, del diario La Nación. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Quería consultarle por el decreto de la emergencia estadística. Usted leyó recién el artículo 2 y hablaba de facultades en los cambios en el organigrama. ¿Esto implica que pueda haber potenciales despidos o desplazamientos de aquellos que en los últimos años fueron, si se quiere, identificados como la patota? ¿Nos faculta, digamos, a Todesca para hacer esto? Esto ya lo explicó Todesca, así que yo no voy a hacer más que repetir lo que dijo él, porque me parece que está en excelentes manos el INDEC, así que yo no tengo nada más que agregar a lo que dijo Jorge. Pero el criterio de Jorge es el que no trabaja no tiene lugar. Entonces, si la referencia que vos haces a la patota es a gente que estaba en el INDEC y no trabajaba, bueno, eso cae dentro del criterio que definió claramente Jorge Todesca, y que con este instrumento va a poder ir adelante en ese criterio. Pero me parece que va a haber que ver caso por caso, y yo no tengo ninguna duda de que Jorge los va a ir informando al respecto, como tampoco tenemos, creo que ninguno de los que están en la sala y los que nos están escuchando y los que nos van a ver mañana, ninguna duda de que durante 8 años el INDEC fue un escándalo, ¿no? Fue un culto a la mentira y no a la verdad. Entonces, flaco favor le estaríamos haciendo a la República, y este es otro de los ejes de nuestra campaña, hacernos los distraídos con aquellos que durante 7 u 8 años utilizaron un instituto, casi diría yo, sagrado, como el Instituto de Estadísticas, para mentirle de forma descarada a la población, ¿no? Que eso no tenga consecuencias sería un ejemplo más de la impunidad que nosotros queremos combatir, no solamente en este campo, sino en muchos otros, ¿no? Buenas tardes. Mariel Di Lenarda, de Radio Mitre. Me parece que la pregunta es para Abad, ministro, con permiso. Hay mucha gente que quiere saber qué va a pasar con el 35 y el 20%, o sea, las retenciones que se hicieron en los gastos en el exterior con tarjeta y también en la compra de dólares. Y sobre todo preguntarle qué va a pasar con aquellos que son monotributistas, o sea, que no tienen cómo devengarlos porque no pagan ganancia. Vamos a hacer todas las devoluciones tal cual están en el marco normativo. Los monotributistas tienen un mecanismo, y aquellos que consideren que no tienen un mecanismo no tienen más que comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos una subdirección general de servicios al contribuyente que está obligada y tiene el compromiso de recibir todos los problemas, dudas o cuestionamientos de cualquier ciudadano que haya entrado en este régimen. Así que yo le diría a todos aquellos que tienen derecho a una devolución que estén absolutamente tranquilos, que van a tener la devolución correspondiente. Perdón, y si no, que vayan a una dependencia de la AFIP. Por supuesto, van a una dependencia de la AFIP o me ponen un mail, incluso a mí, a abad@afip.gov.ar con B larga, y yo me haré responsable de darle una respuesta al ciudadano. Yo quiero hacer una reflexión adicional de este impuesto, que es una más de las herencias que nos deja el kirchnerismo, ¿no? Porque ustedes saben, sobre todo en dólar ahorro, ¿qué pasaba con el dólar ahorro? El que tenía la suerte de atravesar el sitio web de la AFIP conseguía esos dólares, los compraba al tipo de cambio oficial, y a nadie le sorprendería si digo que muchos de ellos lo vendían después en el tipo de cambio informal. Exacto. Esta ganancia era tal que generaba el hecho imponible del 20% de adelanto. No había ninguna duda, incluso en lo formal, de que había una ganancia que había que gravar. ¿Qué ocurre? En realidad eso escondía una pérdida. ¿Y quién tenía la pérdida? El que vendía los dólares baratos, ¿no? ¿Y quién era ese? El Banco Central. Entonces, se generaba una ganancia ficticia. Del otro lado de esa ganancia estaba el Banco Central, que fue el pato de la boda en todo este tiempo.
Y la conclusión o la consecuencia impositiva hacia adelante es que todos aquellos que tienen, como bien lo explicó Alberto, ese pago a cuenta, se eximen de pagar impuestos el año que viene. Entonces, con una ganancia que en realidad no existió, nos están secando algunos ingresos de ganancias, la base imponible para el año que viene, ¿no? Razón de más para reforzar la respuesta anterior de Alberto. Nosotros tenemos que tomar todos los recaudos para que en materia impositiva el año 2016 sea lo más puntual, lo más disciplinado, lo más equitativo y lo más efectivo posible. Pero quiero aclarar esto porque en este rubro insólito, donde participaban instituciones del gobierno, una de las consecuencias es que... ¿Están bien ahí? Una de las consecuencias... No sé cómo interpretar eso. No vamos a preguntar. Vas a tener la devolución, no te hagas problema. Es el impacto contra la cortina. Pero una de las consecuencias es que ese impuesto que cae el año que viene ya se pagó con este rublo en el 2015 y por lo tanto son menos ingresos que va a tener Alberto a lo largo del año. Sí, para tener una idea, tenemos una suerte de lastre de la recaudación del año que viene que supera los 20.000 millones de pesos por estos conceptos. Ultimísima. Sí. Incluso en el periodo que describe usted... ¿Esto no es la segunda vez que pregunta este señor? No, es la primera vez desde toda su gestión. Muy bien. De 15 días. Incluso... Claro. Larguísima gestión. Tremenda gestión. Hubo 2 conferencias, la primera que preguntamos. Tomás Luquín, de Página 12. Incluso en el periodo de zona liberada que usted describió de diciembre de aumentos de precios, el plan Precios Cuidados funcionaba con la mayoría de los productos en cantidades y precios disponibles. En la mayoría de esos productos ya desaparecieron, incluso antes del vencimiento. El Ministerio y los ministerios, el gobierno tiene herramientas para intervenir y para multar, estudian hacerlo. Y la segunda era una precisión sobre el compañero del cronista, dijo que van a empezar a negociar en la primera semana de diciembre con los fondos buitres. ¿Y con qué fondos buitres sería? De enero, perdón. Bueno, volvemos a la pregunta de la repregunta. Yo dije que en los primeros días de enero va a haber la primera reunión formal entre representantes de la República Argentina y representantes de los litigantes que tienen una sentencia favorable y firme en el juzgado de Nueva York. Juzgado que, dicho sea de paso, fue el que eligió el gobierno de Néstor Kirchner para dirimir cualquier cuestión de deuda, ¿no? Digo para que se entienda bien que lo que estamos discutiendo acá es una cuestión de Estado y no una cuestión de un gobierno versus otro gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso responde esa parte de la pregunta, ¿no es así? La magnitud era, ¿cuántos eran esos? Usted dijo los que tenían sentencia firme. ¿Solo los originales o la magnitud también? Eso va a depender del juzgado de Nueva York. No puedo decir más de lo que ya sabemos, ¿no? Si el juzgado de Nueva York le da el mismo estatus jurídico a los MeToos, entonces la negociación va a ser con los MeToos. Nosotros, por supuesto, queremos resolver este problema lo antes posible. Hay también acreedores en Europa que están esperando una negociación. Entendemos que este es un obstáculo para muchas cuestiones que Argentina debe encarar. Yo lo dije en aquella conferencia de prensa en la que no preguntaste, que el gobierno de Macri tiene este criterio. Cuando ve un problema lo encara y lo resuelve, ¿no? Nosotros dijimos desde el primer momento que levantar el cepo era algo sencillo. Yo en algún programa de televisión dije que era un juego de niños. Bueno, quizás me pasé. Pero lo que quiero decir es, no tropecemos con piedras que no justifican el tropiezo. Y la magnitud y los costos involucrados en toda esta negociación tan larga nos hacen ver, bueno, hasta figuras del kirchnerismo han reconocido que fue mala la decisión de extender esto. Desde el punto de vista financiero también ha sido carísimo. Entonces, bueno, la decisión va a ser ir adelante, negociar de la manera más dura pero más rápida posible para dejar también esto atrás en la agenda. Respecto de precios cuidados, nosotros ya anunciamos esto con el ministro Cabrera, acordamos con los supermercados renovar, porque esto vencía, corregime, creo que el 7 de enero es el cumpleaños de mi madre, así que por eso me acuerdo, ¿no? Así que en honor a mi madre lo extendimos un tiempo más.
La verdad que los faltantes son algo que ya sucedían bastante antes que el 10 de diciembre, ¿no? Es más, yo creo que la zona liberada también implicaba algunos faltantes en precios cuidados. Nosotros lo que vamos a hacer en este tema y en todos los otros temas es cuando tenemos un acuerdo con algún sector, nos vamos a asegurar que la palabra empeñada se cumple. Así que la respuesta a tu pregunta es, si vemos irregularidades en el comportamiento de los actores que se comprometieron a sostener este sistema, bueno, lo vamos a plantear en el momento, en la forma y en el tiempo que haya que plantearlo. Muchísimas gracias. Hacemos una de Ezequiel y nos vamos. Bueno, Ezequiel. Ezequiel Burgo, del diario Clarín. Buenas tardes. ¿En qué estado se encuentra la gestión por los préstamos con los bancos extranjeros en esta operación que se llama RIPO, que sería para reforzar las reservas? ¿Y hasta qué punto la suerte o el avance de esta gestión está atada al avance del cronograma de las negociaciones con los holdouts ahora en enero? A ver. En este caso vamos a la primera. Esta es una negociación que está enteramente en el ámbito del Banco Central, porque es el Banco Central el que ofrece los títulos con los que se hace el alquiler, este repo, para transformar esos títulos transitoriamente en reservas, ¿no? Así que nosotros llegamos hasta el decreto que ustedes vieron en estos días, que tuvo que ser de necesidad y urgencia porque había una cláusula del presupuesto 2016 que nos impedía efectivamente avanzar en este canje de letras. El Ministerio de Hacienda y Finanzas llegó hasta ese lugar, que fue efectivamente canjearle los títulos para que el Banco Central pudiera transformar esos títulos en el préstamo de los bancos. Lo último que yo sé es que las negociaciones avanzan, que hay cuestiones legales. Siempre hay cuestiones legales de último momento por resolver, pero entendemos que en los primeros días de enero vamos a tener, espero que tengamos del Banco Central buenas noticias al respecto, ¿no? Y la otra pregunta, Ezequiel, me parece que yo la voy a dar vuelta a esa pregunta. No me gusta pensar que toda una gestión depende de una cosa, ¿no? Sobre todo si esa cosa además es pequeñita como lo son los fondos involucrados en esta negociación, ¿no? Nosotros lo que decimos es, la gestión va a avanzar o no va a avanzar si hacemos las cosas bien, y tenemos que hacer las cosas bien en todos los ámbitos. Ustedes nos han visto, creo, bastante activos en las últimas 2 semanas, ¿no? A veces los diarios no sabían qué noticia priorizar, porque este es un equipo de ministros muy activos que están anunciando cosas todos los días, todas las semanas. Nosotros entendemos de esa manera la gestión y, como dije antes, cuando aparece un problema lo vamos a encarar, pero no creemos que en un problema se nos va la vida, ¿no? Ah, perdón, me fui un poco de mambo. No hay ningún obstáculo legal, porque justamente, como dije antes, esto es una operación del Banco Central. El juicio no es contra el Banco Central. El Banco Central, cada vez que lo quisieron meter en el juicio, quedó absolutamente aislado. Y en tanto y en cuanto es una operación de administración de balance o de activos del Banco Central, no hay ni remotamente una posibilidad de que algún intento legal llegue a buen puerto, ¿eh? Así que nosotros estamos tranquilos también en ese sentido. ¿Listo? Muy bien. Muchísimas gracias. Me parece que nos tenemos que ir, pero van a haber otras oportunidades. A ver. Usted habló de la basura, no entre ustedes, bueno, tiene un problema en limpiarla. El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, La Russa, habló también de esqueletos financieros. ¿Cuántos esqueletos quedan? ¿Cuánta basura queda? Y le pido si nos puede decir cuáles son las más importantes, cree usted, y cuánto tiempo les va a llevar. Mire, nosotros lo que vamos a hacer es, esto realmente lo queremos tomar con muchísima responsabilidad, porque la situación es grave y realmente no queremos tomar esto con liviandad, y estamos haciendo el registro de todas las cosas que aparecen en cada ministerio, ¿no?
y lo vamos a dar a conocer oportunamente. No nos pidan ahora, a ver, yo les podría dar los ejemplos de las últimas 3 semanas, ¿no? Me enteré, por ejemplo, me llega una nota del ministro de Hacienda de Bolivia que le estamos debiendo energía de julio del año pasado. Muy bien. Una nota del ministro de Hacienda de Paraguay que le debemos energía a Yacyretá del año 2014. Bueno, siguen las firmas y podría llenar una conferencia de prensa con estas evidencia anecdótica y no les puedo decir lo que encuentran otros ministerios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ordenar eso para no estar en cada conferencia de prensa quejándonos de lo que nos dejan, y en algún momento sí le vamos a decir a la población, miren, a ustedes le dijeron que la cosa está así, nosotros encontramos el inventario y estaba así, no así. Esto no es una manera de victimizarnos, es simplemente una manera de decir la verdad, y a partir de esa verdad es que nosotros operamos, ¿no? Pero hasta ahora tenemos como perlitas de un conjunto mucho más amplio que vamos a informar oportunamente, y seguramente lo hará el presidente en alguno de sus discursos institucionales en los próximos meses. Gracias a ustedes, y feliz año para todos.